Perfecto, ahí para que después puedan ver la grabación. Bueno, todos, ¿verdad? No solo Mami que no se pudo conectar, sino más adelante ustedes si quieren verla por ahí el jueves o el fin de semana para repasar, para entender lo que hemos visto. Hoy terminamos esta pequeña serie que hicimos sobre Josué, que aunque no nos basamos sobre el libro de Josué, sí la historia que está ahí es parte de una historia mayor. Y hoy vamos a ver el cumplimiento de esa promesa. Para Abraham, para Isaac y para Jacob, la historia debería terminar en el libro de Josué, porque Abraham, Jacob, Israel, les prometieron algo que se cumple en el libro de Josué, ¿verdad? Entonces ahí debería ser, y vivieron felices para siempre, y se acabó la historia. Pero la Biblia no se acaba ahí, porque nos damos cuenta que esto que estamos leyendo es parte de un plan, ¿verdad? Que inició desde el Génesis y que termina en el Apocalipsis, ¿verdad? Pero bueno, recordemos un poco lo que vimos la semana pasada. Estuvimos viendo a los patriarcas. Los patriarcas son estas personas que Dios escogió para empezar a crear primero una familia, luego un pueblo, luego una nación y finalmente sus hijos. Entonces uno dice, ¿por qué Dios escogió un pueblo? Porque es que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Y mucha gente le molesta ese título. Bueno, esa fue la forma que Dios quiso para traer bendición al mundo completo, ¿verdad? Entonces, la semana pasada vimos un poco cómo fue que creó Dios ese pueblo de Israel. Primero Abraham. Abraham tuvo 3 esposas, o tuvo hijos con 3 mujeres, con Ismael, que era la sierva de Sara, perdón, con Agar, que es la sierva de Sara, tuvo a su hijo Ismael, que de ahí salen los musulmanes. Después con Sara tuvo a Isaac, y después después de que Sara murió, él se volvió a casar, tuvo una esposa que se llamaba Kentura y tuvo 6 otros hijos, y de ahí salen otros árabes. Muy interesante porque en varias religiones Abraham sigue siendo el padre de la fe. Entonces los musulmanes ven a Abraham como el padre de la fe, y en India también se ve a Abraham como el padre de la fe, ¿verdad? La Biblia, y esto creo que es importante entenderlo, la Biblia es la historia de una conformación de un pueblo. Entonces la Biblia se centra en la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la tribu de Israel y todo lo que viene ahí. No quiere decir que Ismael no tuvo su historia. Y eso se ve reflejada en todos los textos bíblicos de los musulmanes. Y no quiere decir que es mentira. No, no, efectivamente, Ismael siguió viviendo y tuvo hijos y tuvo descendencia y tuvo pueblos y tuvo batallas y Dios lo cuidó y un montón de cosas. Y igual con toda la historia. Entonces muchas veces la gente cree que lo que está en la Biblia es lo único que pasó. Y todo lo que no está en la Biblia no sucedió. Entonces muchas veces la gente dice, pero es que ¿por qué la Biblia no habla de los dinosaurios? Bueno, porque para la historia que Dios quería registrar, no es necesario la historia de los dinosaurios, ¿verdad? En ese caso, o algún otro pueblo, porque la gente cree que, por ejemplo, el Génesis es un libro de ciencia, y no, el Génesis no es un libro de ciencia. El Génesis es un libro que lo que hace es explicarnos cómo fue el plan de redención de Dios. Entonces contó lo que le ocupaba contar, nada más. Entonces la Biblia se centra en la historia de Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. La historia se centra en la historia de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Exactamente. De las 12 tribus de Israel, Jacob tenía un favorito, que era José, que es el que vemos aquí en la esquinita. José tuvo 2 hijos, muy interesante. Esos 2 hijos, José es el que se va para Egipto, y entonces él se casa con una egipcia y tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. Y estos 2 hijos, Jacob los adopta, y entonces hay 13 hijos de Jacob.
¿verdad? José como que desaparece del mapa, porque eso no se habla de la tribu de José, se habla de la tribu de Manasés y se habla de la tribu de Efraín, que eran nietos de Jacob, no eran hijos. Ah, eso iba a decir, sí. Eran nietos de Jacob. Sí. Entonces, entonces son 13 hijos. ¿Qué fue lo que pasó? A la tribu de Leví no le dieron tierra, porque la tribu de Leví, que son los levitas, que en el tiempo de Jesús, Jesús les da duro, ¿verdad? Los levitas, que son los que administran la iglesia de Dios, ¿verdad? Los que estaban administrando todos los sacrificios, los que revisaban todo lo del templo. Entonces ellos no tuvieron una tierra, ellos les asignaron el templo nada más. Entonces eran 12 tribus con 12 terrenos que había que repartir ahí en la tribu en la zona de Canaán. Después, la tribu de Judá viene, muchos años después viene y nace David, y de David nace, muchos años después, Jesucristo, ¿verdad? Entonces la historia otra vez se centra en Judá, en David y en Jesucristo, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quería explicarnos a todo eso, ¿verdad? Cuando vemos en los evangelios, la genealogía de Jesús empieza a decir que nació de José y que después y después lo otro, y después de David y después de Judá y después de Jacob y Abraham. Y llegan hasta Adán, inclusive. Muy interesante. Hay dos, bueno, Jesús como Mesías tenía que cumplir un montón de requisitos y de promesas que habían sido escritas durante el Antiguo Testamento. Y Jesús las cumplió todas, ¿verdad? Los judíos no están muy de acuerdo con eso, porque la genealogía es de acuerdo al padre. O sea, si José, que era de la tribu de Judá, se hubiera casado con alguien de la tribu de Neftalí, por ejemplo, ellos siguen siendo de la tribu de Judá. Y el hijo, los hijos, pertenecen a la tribu de Judá. Pero entonces dicen los judíos, vea, tenemos un problema, porque el papá biológico según ustedes, ¿verdad? Según nosotros los cristianos, el papá biológico de Jesús no es José, es otro, es Dios. Entonces no está cumpliendo que tenía que ser de la tribu de Judá. Entonces hay dos genealogías en el Antiguo Testamento de Jesús. Hay otra genealogía que empieza con María. María, que nació de Ana, que nació y también cumple que Jesús es de la tribu de Judá. Y María sí era la mamá biológica de Jesús, ¿verdad? Entonces, por los dos lados, tanto José como María pertenecían a la tribu de Judá. Pero los judíos dicen, no vale porque Jesús es ilegítimo, no es hijo de José. Entonces ahí hay como un problema para cumplir esa promesa. Nosotros creemos que sí la cumple, ¿verdad? Nosotros los cristianos creemos que ese es el Mesías y era el que iba a venir, y así fue como cumplió esa parte de la promesa. Pero bueno, nos estamos desviando un poquito del tema, pero muy interesante como la historia empieza a contarnos todo esto. Pero, ¿qué fue lo que le prometieron a Abraham? ¿Qué es la idea de lo que le prometieron a Abraham? Todo sale del Génesis. El Génesis 1 y 2 empiezan a hablar de toda la creación. En el Génesis 3 empiezan a ver, se ve la parte de la caída. Es la parte donde la serpiente tienta a Eva para que coma del árbol del conocimiento del bien y el mal, y entonces hay consecuencias de eso, ¿verdad? Las consecuencias, dice María, Eva, usted le toca esto, esto y esto, a Adán, usted le toca esto y esto y esto, a la serpiente empieza a darle las consecuencias de la serpiente. Entonces, doña Roxana, se lo puse un poquito más grande, pero yo no sé si puede leer. No. No sé, es que no sé, sí puede ser que sí, pero si me equivoco, que no sé. No importa si se equivoca. Bueno, estamos aquí en confianza, Roxy, estamos en confianza. Sí, aquí le soplamos. Okay. Nada más es la palabra de Dios, nada más, no se sienta así como medio. Es el Génesis 3:14. 14 y 15, sí. 14:15 dice,
Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y ni qué, perdón, ¿Y ahí no tú? ¿Y entiendo. tú? ¿Y ¿Y tú? tú? Y tú le golpearás el talón, ¿es? El talón. Exactamente. ¿Qué es lo que Me está estoy diciendo? quedando más ciega yo. Ay, qué terrible. Sí, vieras cómo me cuesta esa letrilla tan chiquitita. A veces, doña Roxana, es que usted está en el celular, ¿verdad? Sí, Si le da vuelta al celular, tal vez se le pone la pantalla más grande. sí, señor, ya lo Y hice. Muchas entonces ahí, gracias. ahí puede ver más. Ven, es que no me había dado la mente. Ya uno Ok, viejillo que va. está bien. Bueno, esto lo que estamos leyendo ahí, los teólogos lo llaman el protoevangelio. ¿Qué quiere decir? Es la primera vez que vemos un indicio del plan de redención, ¿verdad? Ya nosotros que conocemos la historia sabemos que está hablando de Jesús. Dice que un descendiente de Eva va a nacer y va a golpear a la cabeza a la serpiente y la va a matar. Entonces, y la serpiente va a morderla en el talón y va a herir a este descendiente de Eva, ¿verdad? Lo que está hablando ahí es, ok, hubo un problema. El pecado entró al mundo a través de lo que la serpiente hizo con Adán y Eva. Pero yo no voy a dejar este asunto así. No voy a echar para atrás yo y yo voy a poner en este momento una estrategia divina que va a empezar a actuar desde ya, y estamos hablando del Génesis, ¿verdad? En el tiempo de Adán y Eva, y que va a suceder y yo voy a vencerlo a usted a la muerte. Obviamente Dios no dio lujos de detalle, porque estaba hablando con el enemigo. Estaba diciendo, vea, no se preocupe, esto yo lo voy a arreglar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Para ponerles un poquito de contexto. Resulta que Dios crea el cielo y la tierra y crea al hombre y después crea a la mujer y les dice, ustedes les toca administrar esto. Ustedes le van a poner nombre a todos los animales y ustedes son los administradores de la creación. Entonces Dios pone a Adán y a Eva y debajo de Adán y Eva pone la creación, el mundo completo. Llega la serpiente y tienta a Eva y Adán y Eva pecan y entonces ya la relación entre Dios y Adán se rompe. Y Dios pone a su rey, a su Dios, a la serpiente, a Satanás. Entonces por eso se habla que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque le robó la creación a Dios. Y entonces la creación, o sea, el mundo completo, los animales, empiezan a sufrir de esto, ya empieza a perderse esa imagen y semejanza con Dios. Y entonces, por eso es que dice, vea, por lo que ustedes hicieron, ahora van a tener dolores de parto. Ahora van a trabajar y les van a doler las manos y les va a costar. Y van a tener espinos y van a tener piedras. O sea, ya la creación empieza a degradarse. ¿Por qué? Porque entró el pecado al mundo, ¿verdad? Pero no se preocupe, va a llegar un momento en donde todo esto lo voy a restaurar. Yo le voy a quitar lo que usted me robó al enemigo. No le da lujos de detalle, no le dice, mire, yo voy a mandar a mi hijo y mi hijo va a morir en la cruz y después de que muera en la cruz, usted va a estar vencido, ¿verdad? Obviamente no hace eso porque uno no hace eso con el enemigo.
Él dice, tranquilo, yo lo voy a resolver este asunto. A mí me encanta la película de el Mesías de Mel Gibson. No sé si la han visto, es una película súper cruel, súper dura, pero esta escena lo pone clarísimo cuando el personaje de Satanás está siguiendo como Jesús va con la cruz y sufriendo, y él va feliz porque Satanás dice, vencí al Hijo del Hombre, vencí a Jesús, ya va a morirse y hasta ahí llegó, yo voy a ser vencedor. Y es hasta que Jesús muere, y hay una escena lindísima, yo no sé si la han visto, que cae como una gotita desde el cielo, y llega y cae, y cuando llega y cae a la tierra, y la tierra es transformada, hasta ese momento Satanás se dio cuenta lo que había hecho Jesús. Satanás entendió lo que le habían dicho en Génesis. Hasta ese momento Satanás dice, híjole, Jesús acaba de hacer un sacrificio, acaba de morir por toda esta gente y me acaba de arrebatar lo que yo creí que era mío. Y entonces es el plan de restauración de parte de Dios. ¿Okay? Pero Satanás nunca lo vio venir, porque obviamente Dios nunca dio lujo de detalles. Dios dijo, mire, su descendiente te golpeará en la cabeza y tú le golpearás en el talón. Ese es el protoevangelio. ¿Okay? ¿Cómo es que llegamos a ese plan? O sea, desde el Génesis ya Dios tenía todo preparado. Dios no improvisó nada. Él ya tenía listo todo eso. Y entonces el plan de estrategia divina lo podemos ver en que lo pone a andar con Abraham, ¿verdad? Javier, si quiere, léanos Génesis 12 del 1 al 3. Mejor quitarlos a ellos. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y la de tus padres y la de tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Y será una bendición para todos. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Palabra de Dios. Exactamente. Resulta que Dios le da esta palabra a Abraham y dice, ok, mi estrategia va a ser que yo voy a, primero que nada, sacarlo de su parentela. El quitarlo de su parentela, el separarlo es, ustedes ya no van a hacer lo que hacen sus familia, ustedes no van a tener el Dios de su familia, ustedes no van a tener las tradiciones de su familia, yo lo voy a separar. La palabra santificar quiere decir eso, separado para. Entonces Dios santifica a Abraham y le dice, yo lo voy a separar y voy a enseñarle a usted cómo soy yo. Y entonces empieza Dios a tener una relación con Abraham. Y entonces Dios, no es que Abraham o los papás de Abraham tenían otros dioses. No, solo existe un Dios. Pero Dios empieza a mostrarse a Abraham tal como él es. Y Dios no es una fuerza universal que no tiene ninguna idea, ningún propósito. No, Dios tiene una personalidad. Y yo, dice Dios, yo le voy a mostrar mi personalidad a Abraham. Lo que a mí me gusta, lo que a mí no me gusta, lo que yo quiero hacer, qué es lo que ha pasado a nivel espiritual, qué es lo que no ha pasado. Y él empieza a tener esa relación con Abraham y después con todo el pueblo de Israel. Entonces, después, cuando se crea la tribu, pueblo de Israel, la gente dice, es que su Dios Jehová. Y la gente empieza a reconocer, es que su Dios, no es que sea el Dios, es que solo hay un Dios, pero ese Dios quiso mostrarse a ese pueblo y mostrarse como Él es. Y el nombre Jehová, por ejemplo, es una cosa muy interesante. Moisés le pregunta a Dios, cuando está la zarza ardiente, le dice, bueno, yo voy a ir a hablarle a 5 millones de personas para sacarlas de Egipto, llevarlas por un desierto y meterlas en una tierra prometida, pero ¿quién le dijo que es usted? Y entonces Dios dice, yo no tengo nombre.
yo soy el que soy. El que soy. El yo soy el que soy, lo que significa es, usted va a saber quién soy yo en el tanto usted camine conmigo. Entonces, yo soy el que soy es Jeuseu Bouseu, yo soy el que soy. Como para el pueblo de Israel, decir el nombre de Dios es pecado, ¿verdad? Porque ellos agarraron el mandamiento de no hablarás de nombre de Dios en vano. Entonces ellos no dicen Dios. De hecho, tengo una amiga en Facebook que ella pone D-I-S, porque poner la palabra Dios para ellos es mejor no me la juego, mejor no hago eso, ¿verdad? Entonces, cada vez que sale yo soy el que soy, ellos solo ponían JHV. A nivel occidental, así fue como se tradujo. Y alrededor del JHV le ponían Elohim, 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 Elohim. Y ese es como el sello donde dice Dios. Pero fue la manera como para a la hora de escribirlo que no llegaran a pecado. Como traducir eso es muy difícil, cuando empezaron a hacer Biblias y tenían que ponerle nombrecitos, entonces pusieron J-E-H-O-V-A, Jehová. Entonces, cuando dice Jehová en la Biblia, en realidad no decía Jehová, decía yo soy el que soy, ¿verdad? Pero todas estas pequeñas formas de comunicarse y de mostrarse Dios, no se la hizo a todo el mundo, se la hizo a su pueblo. Pero vean qué interesante lo que dice ahí. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de ti. El plan de Dios nunca fue redimir un pueblo, nunca fue separar un pueblo o bendecir un pueblo. El plan de Dios siempre fue la tierra completa va a ser bendecida. Entonces, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es el pueblo escogido por Dios para bendecir a toda la tierra. Y efectivamente así fue. Dios creó esa nación. De esa nación nació Jesús y de Jesús fueron bendecidas toda la tierra. Entonces, ¿qué pasa si Dios no hubiera creado esa nación? Bueno, el plan, la idea, la historia no se hubiera preservado y no hubiera llegado a nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque de esa nación iba a ser bendecidas toda la tierra. Entonces, el plan de Dios nunca fue agarrar un pueblo y bendecirlos y ese pueblo es escogido por Dios y los demás me olvido de ellos. No, siempre fue agarrar esa nación y que de ahí viniera la bendición para toda la tierra. Entonces, Dios primero le dice a Abraham, confía en mí, apártese y yo lo voy a recompensar. Porque el que usted se aparte de mí, yo lo voy a hacer famoso, dice esta versión. Esta versión, la que uso yo es Nueva Traducción Viviente, que es una versión un poquito más, que habla un poquillo con palabras un poco más cotidianas. Pero él dice, lo haré famoso. Me pareció vacilón esa idea. Pero entonces, cuando llegamos a Josué, ya ellos tuvieron esa tierra. Haré de ti una gran nación. Ya en tiempo Josué llegó a esa gran nación. Te bendeciré, te haré famoso, y te daré una tierra que yo te mostraré. Entonces se supone que la promesa de Abraham llegó ahí, pero el plan estratégico de Dios no se termina en Abraham, pero no se termina en Josué, cuando ellos obtienen la tierra prometida, porque la idea es, de ahí va a salir bendición para el mundo. ¿Okay? Veamos, por ejemplo, cómo Israel es el cumplimiento de esa primera parte de la estrategia divina de Dios. Doña Mari, si quiere léanos Jeremías 31 del 1 al 14. Son varias pantallas, entonces apenas termine, pasa a la siguiente pantalla. ¿Qué leo aquí? Sí. Todo esto. En ese día, dice el Señor. Sí, pero todo. Sí. Sí, todo, y después va a hacer Okay. otra pantalla y después otra pantalla. Es que es bastante larguito esa pantalla. Ok. En ese día, dice el Señor, seré... Es que, Es que está tapadillo ahí. Ujú. Bueno, bendición será para todas las familias de Israel y ellas serán mi pueblo. Esto dice el Señor. Los que sobrevivan de la destrucción venidera
encontrarán bendiciones aún en las tierras áridas, porque el pueblo de Israel le daré descanso. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. Yo te reedificaré, mi Virgen Israel. Volverás a ser feliz y con alegría danzarás con las panderetas. De nuevo plantarás tus viñedos sobre las montañas de Samaria y allí comerás de tus propios huertos. Llegará el día cuando los centinelas gritarán desde la zona montañosa de Efraín: vengan, subamos a Jerusalén a adorar al Señor nuestro Dios. Ahora, esto dice el Señor: canten con alegría por Israel, griten por la mejor de las naciones, griten de alabanza y alegría. Salva a tu pueblo, oh Señor, el remanente de Israel, pues los traeré del norte y de los extremos más lejanos de la tierra. Sigue ahí. Sigue ahí. No me olvidaré del ciego ni del cojo, ni de las mujeres embarazadas, ni de los que están en trabajo, ni de las que están en trabajo de parto. Volverá un enorme grupo. Por sus rostros correrán lágrimas de alegría, y con mucho cuidado los guiaré a casa. Caminarán junto a arroyos quietos y por caminos llanos donde no tropezarán. Pues soy el padre de Israel, y Efraín es mi hijo mayor. Ustedes, naciones del mundo, escuchen este mensaje del Señor. Proclámenlo en las costas lejanas. El Señor, quien dispersó a su pueblo, lo reunirá y lo guiará como hace un pastor con su rebaño. Pues el Señor ha rescatado a Israel de las manos más fuertes. Vendrán a su tierra y entonarán canciones de alegría en las alturas de Jerusalén. Estarán radiantes debido a los buenos regalos del Señor. Abundancia de grano, vino bueno y aceite de oliva, y los rebaños y las manadas saludables. Ya está la última pantalla. Su vida será un jardín bien regado, y desaparecerán todas sus tristezas. Las jóvenes danzarán de alegría, y los hombres, jóvenes y viejos, se unirán a la celebración. Convertiré su duelo en alegría, los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Los sacerdotes disfrutarán de la abundancia, y mi pueblo se saciará de mis buenos regalos. Yo, el Señor, he hablado. Hijo de puta. Así Nada es. más. Eso hay que leerlo un montón de veces. Sí. Vamos a desmenuzarlo un poquito. Entendamos un poquillo Jeremías. Jeremías es la parte final del Antiguo Testamento. Termina con los profetas mayores, después vienen los profetas menores y se acaba el Antiguo Testamento. Tanto los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías y Ezequiel, y los profetas menores están hablando cuando ellos ya perdieron la tierra prometida, ¿verdad? Ya es la historia después, pierden la tierra prometida y están hablando Jeremías de toda esta parte, ¿verdad? Pero muchos, los profetas están hablando mucho de la obra que iba a venir a hacer Jesús, ¿verdad? Después de los profetas menores, Dios dejó de hablar durante muchos años y después empieza a hablarle hasta a la mamá de Juan el Bautista, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jeremías aquí? Jeremías empieza a hablar de, ok, en este momento perdimos la tierra prometida, estamos tristes, estamos desolados, Dios nos castigó, así lo veía el pueblo de Israel, Dios nos castigó por la idolatría,
perdimos la tierra prometida, pero mire, no se preocupe, va a llegar un momento en donde vamos a volver a la tierra prometida. Yo reedificaré a mi virgen Israel. Vean qué bonito, porque desde aquí Dios empieza a relacionar su relación con Dios y el pueblo de Dios como un hombre con su mujer, como la Virgen de Israel. Por eso es que después Jesús habla de mi esposa y la esposa que es la iglesia, y empieza Dios a poner esa imagen aquí en esta parte. Y desde Jeremías empezamos a verlo. Muy interesante porque dice de las montañas de Efraín, inclusive dice, Efraín es mi hijo mayor. Si nosotros nos vamos a la historia que vimos ahí en Josué, el hijo mayor de Jacob, de Israel, era Rubén. Efraín y Manasés eran los hijos de José, que Jacob los adopta. Es vaciloncísimo ese pasaje porque resulta que José le lleva a Jacob sus dos hijos, Manasés es el primogénito, Efraín es el segundo, y José le pone a la izquierda a Efraín y a la derecha a Manasés para que bendiga el primogénito primero, a Manasés. Y Jacob hace así, y le pone la mano izquierda en el hijo derecho y la mano derecha en el hijo izquierdo. Y entonces José le dice, no, papi, está equivocado, el hijo mayor es este. Y Jacob dice, no, yo voy a bendecir a Efraín por encima de su hijo Manasés, de su hermano Manasés. Eran adoptados, ellos eran hijos egipcios, eran de una mamá egipcia. Jacob dice, a mí no me importa que sean egipcios, al final José era el hijo favorito de Jacob, entonces él le permitía todo ese montón de barbaridades, pero entonces los bendice y los adopta. Y esto es una parte muy importante, adopta a Efraín y no solo ahora lo pone como una bendición más, ¿verdad? Efraín y Manasés recibieron exactamente la misma cantidad de tierra. De hecho, Manasés recibió más tierra, por metro cuadrado recibió más tierra que sus otros hermanos. Y no eran hijos legítimos, eran hijos ilegítimos, por así decirlo. Entonces, la adopción significa que reciben igual bendición que cualquier otro hijo. Y pone ahora, en Jeremías nos dice, Efraín es mi hijo mayor. Lo pone como primogénito y lo pone encima de sus restos de medios hermanos, ¿verdad? Es muy interesante. Ahora para hacer este estudio estuve leyendo varios pasajes y estuve viendo varios videos. Hay que tener mucho cuidado porque a veces uno ve cada cosa que uno dice, santo Dios, ¿de dónde sacaron esto? Pero hay uno muy interesante que habla sobre la relación que hay con la tribu de Efraín y Manasés con los pueblos en este momento de Estados Unidos e Inglaterra. Y como Inglaterra es Manasés y Efraín es Estados Unidos y cómo vienen ahí varias cosas que se parecen. Pero está interesante, si pueden tener chance ahí para verlo, lo pueden ver. Pero dice, ok, mi hijo adoptado ahora es mi primogénito. Eso es lo que está diciendo. Efraín es mi hijo mayor. Eso es todas las cosas que está diciendo por ahí. Y después dice, va a haber mucha alegría, va a haber mucha felicidad y van a llegar y yo voy a terminar de llevar mi plan perfecto. ¿Ok? Y al final esa declaración, yo el Señor he hablado. O sea, no importa lo que hagan ustedes, no importa cuántas tortas se jalen ustedes, yo voy a llevar mi plan de redención hasta el final. ¿Ok? Entonces, el cumplimiento de la promesa que le hace a Abraham logra colonizar la tierra de Israel, ¿verdad? Entonces Israel recibe lo prometido, pero ese es un escalón hacia la restauración que Génesis nos había explicado. O sea, es la primera parte del plan. Ahí no se termina el plan. El plan continúa con Jesús. Y ahora vamos a pasarnos al Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? Y aquí este pasaje es primordial para entender la obra de Cristo. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús? Juan 3:16. Doña Roxana, ¿puede leer ahí Juan 3:16? Sí. Dice Juan 3:16.
pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora Sigo. sí con... No, no, ahí estamos. Ahora sí, con el celular así está de Ah, todas. pura volando, vida. está Ya volando. leyendo corridito, ya. Ya ahora sí. Perfecto. Es muy ¿Verdad? bonito. Vos sabés. Ese Juan 3:16 es como para tenerlo a mano siempre. De hecho, hay muchas calcomanías que lo ponen Juan 3:16. Si ustedes ven una bolsa de Forever 21, por ejemplo, esa tienda, abajo dice Juan 3:16 porque hablan sobre la obra de Jesús, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo este pasaje dice, ok, Dios amó tanto al mundo. Vemos que no es que Dios amó tanto a su pueblo que mandó a su hijo. No, no, no. Dios amó tanto al mundo, a toda la creación completa. El mundo significa los animales, la naturaleza, las estrellas, el sol, todo. Dios amó tanto al mundo que mandó a su hijo para que él crea. Entonces, Dios mandó a Jesús. El plan de redención tiene que ver con nuestra fe y con la vida eterna, que al final de cuentas es la buena noticia, es el evangelio. Usted merecía ser muerto por el pecado, pero Jesús en su obra en la cruz quitó el pecado y restauró el mundo completo. Y ahora usted tiene vida eterna. Entonces, la misión de Jesús siempre fue para traer restauración, la restauración prometida, pero no a un grupo, sino al mundo entero. Tanto a los judíos como a todas las personas, en este caso podemos decir los gentiles, como a todas las cosas y toda la tierra completa, ¿verdad? Todos los animales, todas las personas y todo lo visible, ¿ok? Pero si nosotros vemos lo que Jesús decía, como que no entendemos, y por eso les explicaba la vez pasada, ahora hace un ratito, Pedro tenía un colocho en la cabeza, porque Pedro decía, ¿por qué Dios me está hablando de que el plan de redención de Jesús es para los gentiles? Y a Jesús yo lo veía súper estricto con el pueblo de Israel, o sea, como que no entiendo. Y Javier, si quiere leernos Mateo 15:24. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Entonces, por eso es que Pedro dice, no entiendo. No entiendo qué es lo que pasó aquí, porque si Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, me decía que él fue enviado para las ovejas, para el pueblo de Israel, porque es que Dios me está diciendo que él santificó a los gentiles y ahora yo tengo que evangelizar a gentiles. Y no solo eso, sino el Espíritu Santo se postra en ellos y ellos empiezan a hacer maravillas y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a hacer milagros, pero son gentiles y Jesús me dijo, yo vengo solamente a las ovejas perdidas de Dios. Y aquí tenemos que tener algo muy claro. La Biblia está escrita para el pueblo de Dios. Todas las promesas que están en la Biblia son para el pueblo de Dios, no son para todo el mundo, son para el pueblo de Dios. Nosotros, por medio de la obra de Jesús, somos adoptados al pueblo de Dios. Y entonces, ahora sí, nosotros podemos acceder a esas promesas de Dios. Antes no. Por ejemplo, en Deuteronomio dice, mire, si usted es obediente a mi palabra, entonces sus graneros van a ser completos. Su tabla de amasar va a ser llena. Va a tener mucha plata en el banco, va a bendecir a mucha gente, no va a pedir prestado, sino va a prestar. Esa promesa es para el pueblo de Dios. Si usted no es pueblo de Dios y sigue las ordenanzas de los judíos, por ejemplo, usted no accede a esas promesas, porque Dios le prometió eso a su pueblo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para convertirnos en pueblo de Dios? Para poder acceder a esas promesas, ¿ok? Y esto Pablo lo pone clarísimo en Efesios. Y esto es importantísimo que lo entendamos. En Efesios 2, del 8 al 9, Pablo lo pone clarísimo. Doña María, no sé si quiere que lea o... Sí, sí, yo lo leo aquí. Ok, ese es pequeñito.
Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así es que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Esto es fundamental. Nosotros merecíamos la muerte. El pecado trae la muerte. Y de hecho, consecuencia del pecado, Dios le dice, vea, porque ustedes pecaron, Adán, ustedes se van a morir. Si no hubieran pecado, no se hubieran muerto. O sea, el pecado es muerte. No, Dios, no por lo que nosotros hemos hecho, decidió como un regalo salvarnos. Eso es lo que se llama la misericordia de Dios. Nosotros por nuestros actos merecemos la muerte, pero Dios no nos premia de acuerdo a nuestras acciones, sino de acuerdo a un regalo inmerecido que Dios quiso hacernos a nosotros. Es la salvación. Pero vean qué interesante. La salvación no es un premio por las cosas buenas que ustedes hayan hecho, sino la gente dice, es que yo soy muy bueno, yo le doy mi plata a los pobres, a toda la gente que tiene hambre le doy de qué comer, entonces me merezco el cielo. Y Dios dice, no, 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 usted no se merece nada. Cristo murió en la cruz por usted. Y gracias a esa muerte en la cruz es que usted obtiene la vida eterna. Pero no por lo que usted hizo, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y aquí pongamos algo muy claro. No es que el sacrificio de Cristo en la cruz nos da licencia para pecar, ¿verdad? Más bien, nosotros como hijos de Dios, entonces ya empezamos a actuar como hijos de Dios y nos alejamos del pecado. Hay un pasaje que es durísimo, que es al siervo que le perdonan una deuda. Dice la parábola que pone Jesús, el reino de los cielos es como una persona que debía una cantidad exorbitante de plata a una persona y lo meten a la cárcel porque no podía pagarlo, no había manera de pagarlo. Con el sueldo de una persona, esa persona iba a durar 120 años en pagarlo. O sea, era una cosa exorbitantemente cara. El amo dice, el siervo le dice, mire, por favor, perdóneme, porque yo nunca voy a pagarle esta deuda. Y entonces el amo dice, está bien, lo perdono. Vaya, le perdono la deuda. Dice la parábola que esta persona salió de ahí y se encontró con una persona que le debía 50,000 pesos. Y le dijo, qué barbaridad, usted me dé plata, y si no me paga esa plata, lo voy a matar y voy a robar, voy a quitarle a su familia y usted tiene que ir a ver cómo me hace para pagarlo. Entonces dice que el amo se puso tan enojado porque dice, yo le acabo de perdonar a este muchacho un montón de plata y él no quiere perdonar una cosilla chiquitilla. Definitivamente usted lo voy a meter a la cárcel y usted va a hacer el rechinar de dientes. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Ustedes merecían la muerte y yo decidí perdonarlos a ustedes. Ustedes no tenían cómo pagarme. No hay manera que ustedes en su naturaleza humana puedan dejar de pecar. Entonces, yo decidí perdonarlos. ¿Cómo ustedes no van a perdonar a los demás? Una cosa de chiquitica. Ustedes tenían una vida de pecado y una vida de muerte y el otro le dijo una mala palabra y entonces ya yo no lo perdono. Entonces quiere decir que ustedes no me conocen a mí. Quiere decir que ustedes no son hijos míos, ustedes no tienen relación conmigo, ustedes van para el infierno. En términos de palabras coloquiales, así podemos interpretar eso. Entonces, Dios nos dio un regalo que nosotros no nos merecíamos. Y ese regalo, ¿cómo podemos accederlo? Por fe, no por obras. No es que yo me gano el cielo, sino que Dios decidió mandar a su hijo para crucificarse y entonces ahora yo obtengo y soy adoptado por Cristo y ya puedo entrar en la promesa de Dios. Igual que los hijos de Efraín. Ya puedo entrar en la promesa porque Jesús quiso adoptarme a mí para que yo perteneciera al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Creer en la obra de Cristo en la cruz.
y que yo pueda entender lo que Cristo hizo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Para ponerles un poquito de contexto ahí histórico. El pueblo de Israel, en el tiempo de Moisés, le dicen, ok, cada vez que ustedes pequen, ustedes van a agarrar un animalito, un cordero perfecto, y van a sacrificarlo. Primero que nada, ustedes le ponen la mano encima de la cabeza, entonces mis pecados se transmutan al cordero que está ahí, y entonces ese cordero que no tenía vela en el entierro, lo mato, la sangre corre, y entonces mis pecados son perdonados. Y ese cordero recibió el pago del pecado, que era la muerte, que yo tenía que haber muerto. Pero como Dios quiere tener relación conmigo, entonces muere ese corderito. Uno dice, qué manera más extraña de resolver las cosas, pero fue la manera que Dios decidió resolverlas. Y durante años, así se hizo. Y de hecho, en fotos de satélite, cuando la gente ubica el templo del pueblo de Israel, se puede ubicar en el cielo porque hay una mancha roja de la cantidad de sangre de corderos, de toros, de pajaritos, de un montón de animales que fueron sacrificados ahí durante siglos. Que ese fue el plan o fue la manera que Dios dijo para que ustedes expíen sus pecados. Perdón. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús recibe todos los pecados de nosotros y muere en la cruz. Jesús no tenía que morir. Jesús no había pecado. Él no se merecía la muerte, pero lo matan. Lo matan y toda la sangre es derramada. Entonces ahí entendemos por qué es que dice que la sangre de Cristo nos salvó. Porque es el sacrificio que Moisés le contó al pueblo de Israel que hicieran. Entonces Jesús lo hace en la cruz y entonces la sangre de Cristo nos limpia. Pero ya la obra Cristo la hizo. Y entonces, como es Jesús es el Cordero perfecto, entonces ya yo no tengo que volver a hacer sacrificios. El pueblo de Israel, como no recibió a Jesús, todavía siguen haciendo sacrificios. Y dicen que la industria cárnica, o sea, los que hacen carnes, hacen su agosto con los judíos, porque siempre tienen que agarrar cada cierto tiempo un toro y tienen que cortarlo de cierta forma y hacer el sacrificio, porque para ellos esa es la manera como se relacionan con Dios. Ya nosotros, por la obra que Cristo hizo, no tenemos que volver a hacer eso. Ya Cristo hizo la obra. Entonces yo no tengo que sacrificarme. Ya Cristo hizo la obra, ¿verdad? Entonces, para entender un poco qué fue la obra que hizo Cristo y cómo yo puedo ser adoptado por por la obra que hizo Cristo ahí en la cruz. Entonces voy a leerles Efesios 1 del 5 al 14, que es un poquito antes de que acabamos de leer sobre la obra por fe y no por, la salvación por fe y no por obras. Dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarse a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevada a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, y todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia por parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Ahora bien, ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás.
El Espíritu es la garantía que tenemos por parte de Dios que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Amén. Entonces, aquí en Efesios, Pablo le está contando a la iglesia de Éfeso todo el plan de Dios. El plan que desde Génesis Dios había diseñado, Pablo lo describe aquí. Mire, yo voy a agarrar a un pueblo y voy a adoptarlo por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y ese pueblo adoptado va a recibir la herencia que yo les prometí a todos ustedes. Entonces, ¿cómo accedemos nosotros a todas las promesas que están en la Biblia? Creyendo en Jesús, creyendo en la obra que hizo Jesús. Si Satanás hubiera leído Efesios antes de que Jesús fuera crucificado, seguramente no hubiera impedido que Jesús se crucificara. Pero Satanás no entendía, no sabía qué es lo que estaba haciendo Jesús. Después, en el Nuevo Testamento, después de que Jesús resucita, Dios dice, ahora sí voy a revelarles cuál era mi plan y cómo entro yo y entra el Espíritu Santo a hablar. Entonces es parte, desde lo que vimos en Génesis, el plan perfecto de Dios empieza, lo pone con el pueblo escogido de Dios, obtienen la tierra prometida, parte 1. Parte 2, sigue el plan perfecto de Dios, se levanta Jesús, nace de María la Virgen, llega Jesús, vive durante 3 años contándonos cuál es lo que él va a hacer y muere crucificado. Inclusive los apóstoles decían, ¿qué pasó? No era lo que nosotros creíamos. Y Jesús resucitado dice, eso es lo que tenía que pasar. Yo tenía que morir para que yo fuera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahora somos parte del pueblo, podemos acercarnos a sus promesas no como un grupo apéndice, sino como verdaderos hijos por medio de Jesucristo. Ya nosotros no somos llamados gentiles, ya nosotros somos parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque creímos en Cristo y entonces somos adoptados en todas las promesas que están en la Biblia. Y a mí me encanta este pasaje en Hebreos 4:16, porque nos da una identidad nueva y nos invita a tener una relación con Dios Padre diferente. Hebreos 4:16. No sé, Javier, si puede leerlo ahí. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. A mí me encanta ese pasaje porque cuando dice acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de Dios, nos pone en perspectiva. Ok, ya nosotros no somos siervos, somos hijos. Y como hijos podemos acercarnos y decirle, ¿qué papi? ¿Todo bien? Con confianza. ¿Qué, mi tata? ¿Qué me dice, mi tata? A mí me hace una gracia porque mi relación con mi papá terrenal, es muy cercana y él siempre me ha tratado a mí de mae y yo lo trato a él de mae. Entonces, entonces ¿qué mae? ¿Todo bien? Y entonces estoy hablando con mi papá. De hecho, Kenia, cuando me conoció, recibí yo una llamada por teléfono. ¿Qué mae? ¿Todo bien? Y me dice, Kenia, ¿quién fue? ¿Quién es tu hermano? Y yo, no, mi papá. ¿Usted le habla así a su papá? Y yo, sí. Entonces, a veces Dios quiere que tengamos esa relación cercana. Yo no sé si quiere que le llamemos mae en media oración, pero bueno. Él nos entiende, él nos entiende. Él nos entiende, pero él dice, acérquense con toda confianza, pero eso sí, al trono de la gracia de Dios. Lleguen con confianza, pero no se olviden de que es un regalo que yo les di a ustedes y que yo sigo siendo Dios. Entonces no es como que, hey, mae, sea mi esclavo. No. Dios sigue siendo Dios y sigue estando en su trono y nosotros no tenemos que olvidarnos que nuestro pecado era que nuestra consecuencia era la muerte y que por un regalo inmerecido de Dios nosotros podemos acercarnos. Pero ahora en esa nueva identidad, acérquese con toda confianza. Y con toda confianza tenemos que orar. Nuestras oraciones y nuestra relación con Dios no es como, Señor, yo que soy una piltrafa, por favor, véame a mí, eterno pecador. No, está diciendo, vea, ustedes son hijos y como hijos
Ujú. Empiecen a relacionarse conmigo de tú a tú. Entonces, Señor, vieras que tengo esta necesidad. Yo sé que usted es todopoderoso y va a atender mi necesidad. Gracias. Gracias porque usted es así. Y también cuando tenemos que orar por sanidad, es en el nombre de Cristo Jesús, sea sano y con poder y con sanidad, porque eso es delegado, esa es la herencia que Dios nos dejó a nosotros como sus hijos. Entonces este pasaje nos ayuda también a nosotros a aprender cómo es que tenemos que orar. Entonces, Dios, si usted quiere sanarnos, sáname. Dios quiere sanarnos. Muchas veces hay cosas contrarias que no nos permiten sanarnos, pero Dios quiere sanarnos. Entonces no le pida por favor que lo sane. No, dígale, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro una sanidad especial sobre estas personas, sobre cualquier situación que están ahí. ¿Por qué? Porque ya como hijos podemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Entonces por eso este pasaje a mí me encanta porque moldea mucho cómo debería ser nuestra relación con Dios. ¿Ok? Ujú. Y a ver cómo nos empezamos a relacionar con él. Doña Mari, si quiere, no, mentira, doña Roxana, que no la he puesto a leer. No, doña Roxana. Sí, Ujú. Juan 1, Pe- 29 al 31. Pero me tapa un pedacito la pantalla, tu pantalla, ¿cómo hago? Ajá. Usted creo que puede correr con el dedo, puede correr como la pantallita, no sé si puede. La tuya, donde se ve, Sí, donde vos te ves. exactamente, no sé Ah, si puede. ya, Sí pudo. ya. Sí, sí, Ok, exacto. ok. Curso. Dice, Curso de Zoom también le damos. Esteban que nos da un curso también de futuro. de eso sí, por lo que veo, porque qué va. Dice Juan 1, 29, 31. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizado con agua para que él fuera revelado a Israel. Palabra de Dios. Esta declaración es importantísima, porque dice, miren, Juan el Bautista, cuando ve llegar a Jesús, dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa declaración, bueno, tiene una importancia teológica súper grande y reúne todo lo que el Antiguo Testamento estaba diciendo, pero a veces no entendemos lo que quiere decir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, la parte de Cordero es recordando los corderitos que eran muertos para ser sacrificados, pero que quita el pecado del mundo, ¿qué quiere decir? Jesús agarró el pecado que estaba entre Dios y los hombres y llegó y lo quitó del mundo. Y ahora yo me relaciono con Dios no a través del pecado, sino a través de mi nueva identidad. Entonces, yo no es que cuando peco me alejo de Dios y cuando no peco me acerco a Dios. Como veíamos en Efesios, no es que yo no peco y entonces me gano el cielo. No, yo me gano el cielo porque soy un hijo de Dios. No por lo que hago, sino por lo que creo. Como hijo de Dios, me acerco a Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué quiere decir? Que el pecado ya no me estorba a mí para yo relacionarme con Dios. Ya el pecado no es una cuestión que yo tengo que trabajar para mi relación con Dios. Ahora, la identidad de hijo de Dios es la que me hace que yo no peque. O sea, yo no peco no porque esto me va a alejar de Dios. No, yo no peco porque como hijo de Dios tengo que parecerme a mi padre. Tengo que hacer las cosas de mi padre, tengo que ser obediente a mi padre. Entonces, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué quiere decir? El pecado ya no cuenta. El pecado ya no participa en la ecuación entre Dios y los hombres. ¿Okay? Entonces es importantísimo lo que hizo Jesús en la cruz y entender lo que desde el plan, desde Adán, que vimos en Génesis,
cómo pasó por Israel y cómo llega Jesús y quita el pecado del mundo. ¿Ok? Y ahora somos los hijos y como hijos tenemos que actuar de esa forma. La obra de Cristo en la cruz ya está completa. En Juan 19:30 dice, consumado es. Hay otra versión que dice, todo lo que tenía que hacerse ya se hizo. Jesús ya hizo todo lo que tenía que hacer. Lo que él tenía que hacer era morir por nosotros en la cruz y derramar toda su sangre para nosotros y resucitar el tercer día. 19. Juan 19:30. Juan 19:30. Ya todo lo que hizo Jesús está hecho. Entonces a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, híjole, viene el COVID, viene el anticristo, viene el 666, estoy esperando que venga Jesús a hacer la obra y que entonces la segunda venida de Jesús para que venga a arreglar todo este desorden. Y Jesús dice, no, un momentico, yo ya me crucifiqué, eso es lo que tenía que hacer. ¿Qué están esperando ustedes? ¿Qué pasa? Porque es que nosotros no entendemos que no hemos llegado al cielo. ¿Qué es lo que está pasando? Porque es que el plan no ha terminado. Por eso le digo que es una tercera parte. La primera parte fue crear su pueblo y darle la tierra prometida. La segunda parte es la obra de Cristo en la cruz, que ya la hizo, y la hizo perfecta. Y nosotros nos agarramos a eso y aprendemos de eso y nos da esa una nueva identidad. Pero hay una tercera parte del plan. ¿Cómo es que hacemos para ver el cielo aquí en la tierra? Y eso lo vemos en Romanos 18, 19 al 23. Don Javier, si quiere, léanos ahí. La creación, aguardada con ansiedad, No, aguarda la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en espera nosotros nuestra constancia. Mostramos nuestra constancia. Palabra de Dios. Así es. Resulta que cuando a Adán le dieron la creación y Adán peca, toda la creación se ve maldecida, se ve maldita por medio de Adán, que se le había puesto la administración. La creación, que es los animales, la naturaleza, las estrellas, el sol, toda, y las personas también, son restauradas, y por eso dice, Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo para restaurar el mundo completo. Ya los hijos de Dios fuimos poquito a poco siendo restaurados. Ya nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya nosotros somos hijos de Dios, pero la creación, al principio dice, la creación con ansiedad, guarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Está diciendo la creación. Y estos maes, ¿cuándo se van a poner las pilas y van a restaurarme a mí? ¿Qué pasa? Toda la creación todavía gime. O sea, la creación está esperando ¿que Cristo se crucifique? No. La creación está esperando que los hijos de Dios, o sea, nosotros, su iglesia,
nos pongamos las pilas y pongamos a restaurar el mundo completo. Y dice, ¿quién espera lo que ya tiene? La creación está metida en la iglesia, leyendo, haciendo, cantando, alabando, y la creación espera. Y los hijos de Dios ahí metidos haciendo nada, porque están esperando algo. La gente dice, es que yo quiero morirme para irme para el cielo a tocar arpa. Y la creación dice, ¿y quién me va a restaurar a mí? La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Tenemos que ponernos las pilas. La iglesia, y la iglesia no como organización, no estoy hablando como el sacerdote con el párroco, con la iglesia, no, la iglesia como el plan de Dios, de los hijos de Dios agrupados en una sola iglesia, haciendo lo que les toca hacer. Esa es la iglesia que yo me estoy refiriendo. Entonces, la tercera parte del plan nos corresponde a nosotros, los hijos, hacerla. Como dice el Padre Nuestro, traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Que lo que pase aquí en la tierra se parezca a lo que pasa allá en el cielo. Y nos toca a nosotros hacerlo. Eso sí está complicado. Exactamente, está complicado. Nos toca a nosotros hacerla. Pero vean qué complicado. Hechos 3:21 dice, está hablando de Jesús y dice, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde los siglos por medio de sus santos profetas. O sea, la segunda venida de Jesús no va a suceder hasta que la iglesia restaure todas las cosas, que nos toca a nosotros restaurar. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros como cristianos tenemos que meternos y tenemos que entrar en lugares de influencia. Por ejemplo, la educación, Satanás la tiene agarrada. Y entonces le están enseñando a nuestros hijos un montón de barbaridades. Y los cristianos metidos en la iglesia alabando y cantando. Lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos es meternos en la educación, en el Ministerio de Educación, meternos en las escuelas, meternos en yo tengo muchos amigos profesoras que son cristianas y dicen, vea, a mí me da vergüenza tener que enseñarles esto a mis alumnos. Y yo le meto mi cuñita y yo trato de hacerlo, pero medularmente el asunto está tomado. La prensa solo saca noticias de la población LGTB, empieza a sacar y poquito a poco empiezan a influenciar a la sociedad sobre un montón de ideas contrarias a nuestra fe. Y nosotros como la iglesia, cantando ahí adentro de la iglesia. Nosotros como cristianos deberíamos estar en los medios de comunicación, aprobando los programas que se digan, diciendo las cosas que se digan y pues, haciendo opinión pública. Hace 5, 6 años, el matrimonio homosexual no era algo como que era aceptado. La gente decía, no, eso no era aceptado. Pero la prensa fue tomada por esta gente que empezó a influenciar y en 5, en 6 años dieron la vuelta a la opinión pública. Sí. Y hicieron los cambios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tomar nuestro lugar de influencia y empezar a hacer ese cambio para empezar a restaurar. A mí como cristiano, yo no voy a salvar el mundo. Ya Jesús hizo la obra redentora, Él la hizo para todo el mundo. A mí me toca cambiar el área que está aquí alrededor mío. Pero a doña Rosana le tocará cambiar el área que está alrededor de ella. Y a doña Mari le tocará cambiar el área que está ella. Y a Javier le tocará, y ahí vamos todos cambiando poco a poco. Pero entonces la venida de Jesús está pronta. No. Como veo este mundo, hace falta que primero que nada, que nos despertemos nosotros como cristianos y empecemos a llevar ese lugar de cambio. Es lo que se llama... Es difícil, ¿verdad? Sí. Es lo que se llama el evangelio del reino. El evangelio del reino es que la iglesia tome su lugar de importancia y llegue a la sociedad, al mundo completo, y que traiga lo que en el Padre Nuestro diga, que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como sí se hace en el cielo. El evangelio del reino es la tercera parte del plan de Dios.
Ya quién sabe, Esteban, disculpe, qué generación de uno va a ir, ¿verdad? Hay que inculcarle tanto a los hijos, ¿verdad? Ay, sí, qué horror. Esas cosas tan importantes, ¿verdad? Yo De hacer el siento, bien en ese sentido, de siempre anteponer las cosas del Señor donde uno esté, donde ellos trabajen, en cada lugar, ¿verdad? Para que yo puedan siento, ellos y ya nuestros bisnietos o ya ahí, ya no veremos nosotros esto, pero intentar uno, ¿verdad? Siempre a ellos motivarlos para que ellos irradien esto a donde Ujú, ellos están, ujú. ¿verdad? ujú. Yo siento, obviamente, este no es trabajo que nosotros hacemos solos. El Espíritu Santo está detrás de nosotros haciendo la Sí. obra impresionante, ¿verdad? Yo siento que los tiempos se están acelerando. Y yo veo, por ejemplo, hace 4 años las elecciones eran una cosa que yo decía, ¿para dónde vamos? Este año siento que los jóvenes están como más orientados Ujú, hacia las cosas importantes ujú. y un montón de tonteras las han dejado de lado. El Espíritu Santo es el que hace la obra, al final de cuentas yo simplemente me dispongo. Y Él sí es súper poderoso. Entonces, tampoco hay que tener así como, ay, quién sabe cuándo va a pasar eso. No, el Espíritu Santo está haciendo la obra Sí, sí, y nos claro. está ayudando a nosotros a hacerla. Y también siento que los tiempos se están acelerando. Y ahora con las redes sociales usted puede llegar al mundo completo en cuestión de minutos, ¿verdad? Que antes no se podía hacer, ¿verdad? Entonces Sí, yo creo que vamos a ver esto antes temprano que tarde, ¿verdad? Voy a terminar aquí con Apocalipsis 21 del 1 al 5. Dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de nosotros y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará todas las lágrimas de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esto es lo que nosotros interpretamos como el cielo, ¿verdad? La nueva Jerusalén. Pero esa nueva Jerusalén es la tierra prometida. No es la tierra prometida que leímos en Josué, que era una tierra física. Ujú. No era un lugar específico donde podemos ubicarlo en el mapa. La nueva Jerusalén es el lugar donde Dios está con nosotros, donde Dios reina. Y no tiene que ver con un lugar físico, sino con un lugar espiritual. Espiritual. Entonces, si en mi casa Dios reina, entonces mi casa es el cielo, porque Ujú. es el Nueva Jerusalén. Entonces en mi casa no debería haber muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Obviamente estamos en una naturaleza caída, viene el enemigo, empieza a traernos los problemas, pero usted tiene que ser firme y decir, no, 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 váyase, usted no tiene nada que estar haciendo aquí. Entonces ese lugar espiritual va conmigo donde quiera que yo vaya, si en mi vida Dios reina, porque ese es el lugar de influencia de Dios. Y si yo logro que Dios reine en mi oficina está en el cielo. Y si yo logro que Dios reine en mi barrio, entonces mi barrio está en el cielo. Y empezamos a ampliar y empezamos a ampliar y empezamos a ampliar lo que es nuestro lugar de influencia, el lugar donde Dios reina. El cielo no es un lugar donde yo voy cuando me muera. El cielo es el lugar donde Dios reina, que yo, aunque esté del otro lado o esté aquí, estoy en el cielo. Si en mi corazón Dios reina. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para restaurar el mundo completo? Eso lo vamos a ver la próxima semana en el estudio de la próxima. Porque si no, nos vamos a alargar montones aquí.
¿Está Por el bien? mismo canal. Por el mismo canal y a la misma hora. A la Va misma a continuar. hora. Sí. Ok. Entonces estamos, Muy hermoso. Ujú. Sí. Muchísimas Vamos, gracias. terminemos aquí un poquito nada más con, bueno, hoy empezamos Primera Timoteo. Vamos Ajá. a ver Primera Timoteo de aquí hasta el domingo, hasta el 30 de enero, que son los 6 capítulos de Timoteo, y después leemos en febrero, vamos a ver Segunda Timoteo, del 31 al jueves 3, y después del 4 de febrero vamos a empezar a leer Jueces. Hay una duda que tengo yo, Esteban. Si vemos el almanaque, poner el de enero aquí dice, digamos hoy, primer Timoteo es todo el capítulo 1. Exactamente, sí. Ok. Capítulo 1, capítulo 2, exacto. Ok, y ahora sí, ya lo entendí. Perfecto. Sí, la idea es leer un capítulo por día. A veces los capítulos son un poquito más largos, a veces son más cortos, pero sí leer un capítulo por día. Y de ese capítulo, ¿qué fue lo que le gustó? Lo ponemos en el chat y seguimos ahí. Sí. Es que yo estaba entendiendo, como decía ahí, primero Timoteo 1, que era, pues nada más se le decía yo, El versículo. ¿será que es solo el versículo 1? Solo el versículo. No, es todo el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y después vamos a leer, en febrero vamos a leer Jueces, y después vamos a leer el libro de Ruth, que es un libro lindísimo. Sí. Y el 28 de febrero terminamos con el libro de Ruth, y ahí en marzo vamos a tener otras cosas de lo más bonito. Pero ahí más o menos para que tengamos ahí. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias porque está tan lindo, ¿verdad? Sí, Tan muy, bonito, muy sí. precioso está. Sí. ¿Cuántas cosas? Lo que nos hace reales? falta es después de la charla tomar café. El cafecito, exactamente. Tenemos que hacerlo definitivamente. Ay, sí, ¿verdad? Sí. Bueno. Pero no, muy agradecidos. Un saludo para Kenia también y bendiciones para los tres, para el chiquito. El chiquito es un muchachito ya. Muchachote ya. Y para Roxanita y todo ese tropel de familia que tiene. De gente mentirosa. Anita, que Dios no la Sopeles pide. poco. No, Anita ya ha dejado perdido todo lo que sentía COVID, allá. Sí. Ay, Muchas sí, gracias. Bueno, Sí. muy buenas noches. Bueno, Esteban, te agradecemos Muy el lindo, tiempo muy Gracias. Ay, y sí, la preparación, precioso. porque nos estás Vamos creciendo. poquitico. ayudándonos a crecer más en el conocimiento de la Sí, palabra. sí, ay, Así sí. es. Esta es Sí, parte. que pasen buenas noches. Bueno, Muchas Bueno. gracias. igualmente. Muy Buenas lindo noches. todo. Ok. Ok, Chao. hasta luego, adiós. Hasta luego.